Gracias por continuar con nosotros con la segunda presentación del programa. Vamos a dar inicio ahora desde este espacio para la presentación del día de hoy. A continuación, me voy a permitir presentar a nuestro siguiente expositor, el maestro Javier Sánchez, mediante un breve resumen de la trayectoria profesional y académica. Javier Sánchez es licenciado en Psicología Organizacional, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Anáhuac. En el ámbito profesional, el maestro Javier Sánchez cuenta con más de 5 años de experiencia en ambientes corporativos dentro de empresas transnacionales, en áreas de capacitación y desarrollo organizacional. Mientras que en el ramo de consultoría ha participado en el desarrollo de planes de implementación y manejo del cambio para organizaciones de diferentes sectores. Al día de hoy, enfoca sus esfuerzos brindando soporte en la adopción de las soluciones Turnitin a instituciones. El maestro Javier estará participando con la conferencia Elementos Esenciales para el uso de Turnitin Feedback Study. Sea bienvenido, maestro Javier Sánchez, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, profesora, y pues bueno, es un gusto estar con ustedes por acá. Se estarán dando cuenta ahorita por mi acento, yo también soy de aquí de Monterrey. Y pues bueno, la idea de la sesión del día de hoy es poderles mostrar lo que pueden hacer con esta herramienta con la que cuenta la universidad, que se llama Turnitin Feedback Study. Ahorita vamos a entrar un poquito más en las características de la herramienta, cuáles son precisamente el nombre de los elementos esenciales de su uso, y muy probablemente van a estarme viendo en algunas sesiones que ya tenemos programadas que están relacionadas a lo que es el uso de la herramienta. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es que les voy a compartir mi pantalla y de aquí les voy a mostrar el temario que estaríamos cubriendo en esta horita que tenemos de presentación, que vamos a intentar que sea dinámica, vamos a intentar que sea amena. Claro que en caso de que haya alguna pregunta, quiero creer que por ahí en el chat alguien está al pendiente para que nos la pueda pasar. Si no, no se preocupen, al final de la sesión les voy a compartir mi correo electrónico para que me puedan escribir de forma directa y yo los puedo atender, ¿ok? Entonces, vamos a estar revisando algunos temas introductorios que van desde lo que es Turnitin como organización hasta cómo funciona específicamente la herramienta de Turnitin Feedback Studio, y luego ya nos vamos a ir enfocando ya en lo particular a cómo es que ustedes pueden comenzar a utilizar esta herramienta y cuáles son algunas de las características más remarcables que tiene. ¿Okay? Al final de la sesión, como les decía, vamos a dejar unos minutitos, si nos alcanza el tiempo, para el tema de preguntas. Si no, como quiera, yo les voy a compartir mi correo electrónico y me van a poder escribir de forma directa. Generalmente, lo primero que nos gusta hacer es lanzar una pregunta al aire en caso de que alguno de ustedes ya conozca nuestras soluciones, ya conozca la herramienta específica con la que en este caso cuenta la universidad. Así que les pediría que en la medida de lo posible me apoyaran con lo siguiente. En pantalla les estoy proyectando un código QR del lado derecho. Esto es lo mismo si estamos tal vez proyectando en un salón, si estamos en una computadora particular. Este código QR nos va a ayudar a llegar a una encuesta, ¿ok? En esta encuesta, que vamos a visitar una segunda vez al término de la sesión, les va a aparecer en pantalla la pregunta de, al día de hoy, ¿cuál consideran ustedes que es el nivel de conocimiento que tienen con estas herramientas? Nada más que quiero dejar esta pantalla por aquí vigente para que puedan comenzar a acceder a la encuesta. ¿Ok? Entonces voy a dar unos segunditos ahorita para que se integren algunas de las personas que por ahí nos están viendo, y vamos ahora sí a proyectar la pregunta. ¿Ok? Esta pregunta, con toda confianza, es anónima. Queremos conocer su opinión, queremos conocer cómo se sienten ahorita con el uso de la herramienta, para también saber en qué profundizamos no solamente hoy, sino en los siguientes días, donde vamos a estar hablando un poco más sobre estos tipos de soluciones. ¿Ok? Voy a dar unos 10, 15 segunditos más y ya vamos a lanzar por ahí la pregunta. Igual, si alguien por algo no pudiera abrir la encuesta con el QR, puedo utilizar la página menti.com con el código 32229381, y también tengo aquí un código, un QR
un hipervínculo que voy a ver cómo se los puedo compartir en el chat. Pero con el QR debe ser suficiente, la pandemia ya nos hizo expertos, ¿no? Con escaneo de QRs. Entonces vamos a la pregunta que les hacía ahorita. Si al día de hoy yo les preguntara, oye, ¿cuál es el nivel de conocimiento que consideran tener con la herramienta de Turnitin Feedback Studio? ¿Qué me dirían? ¿Ok? Y aquí vamos a ver un poquito la distribución del grupo. De entrada estoy viendo que la mayoría no la conoce o considera que no tiene los conocimientos suficientes para usarla. No se preocupen, por lo mismo estamos aquí el día de hoy. Y por lo mismo, también los invito a que el día de mañana se conecten a otra de nuestras sesiones donde vamos a estar enfocándonos específicamente en la interpretación de los resultados de los reportes de similitud. Pero ahorita vamos a hablar del funcionamiento general de la herramienta. Ok, me parece que con estas respuestas es más que suficiente. Ya tenemos una idea de dónde está el grupo. Las personas que están en los cuadrantes superiores, qué bueno, me da mucho gusto. Esperamos que las personas que ya usan la herramienta los podemos llevar a este rango en el que ya le pueden explicar a alguien más. Pero las personas que están en los primeros dos cuadrantes, les quiero también adelantar, no se preocupen de nuevo. Por eso estamos aquí el día de hoy y vamos a encargarnos de que al final de la sesión ya sepan ustedes cómo utilizar la herramienta. Muy bien. Aquí voy a dejar la encuesta, la vamos a visitar, como les comentaba, al final de la sesión. Pero ahorita vamos a dejarlo por aquí para volver a la presentación. Entonces, primero, ¿quiénes somos? Y cuando hablo quiénes somos, es quiénes somos nosotros en Turnitin. Nosotros somos una organización que tiene como objetivo el apoyar instituciones académicas como ustedes dentro de sus procesos de enseñanza. Esto nosotros lo estamos buscando a través de la implementación de nuestras herramientas, ¿sí? Todas nuestras herramientas están basadas en software. Y lo que es todavía más importante, todas nuestras herramientas, o la gran mayoría, puedo decir que el 95% de las herramientas, están enfocadas al tema de desarrollo de la integridad académica. ¿De qué manera nosotros podemos promover la integridad académica o ver que está creciendo este concepto dentro de una escuela? Pues bueno, es a través de los estudiantes, porque sabemos que el tema de integridad académica es un tema cultural, ¿sí? Así que nosotros esperamos que mediante el uso de nuestras herramientas, aunado a sus procesos de enseñanza, se esté incentivando este tema de la integridad académica lo dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque eventualmente ese va a ser uno de los factores determinantes para que, vamos a hablar en este caso a nivel universidad uni, hablando preparatorias universidades, eso va a ser lo que nos va a acercar un poquito a lo que va a ser la cuestión esta de la excelencia académica, que sabemos que es algo que están persiguiendo ustedes en todos los niveles, ¿sí? Así que nosotros encantados de ser aliados de ustedes en esta persecución, o sea, en la persecución de este objetivo. Y nada más para que se den una idea de la familia Turnitin a la que pertenece la universidad, nosotros brindamos servicio no solo a instituciones en América Latina, sino también en Norteamérica, Europa, Asia, África, entre otros, ¿sí? Y escuelas, evidentemente, también de calibre grande y también escuelas que van desde primaria, secundaria, preparatoria, etcétera. Así que realmente la familia Turnitin es una familia enorme y ahorita van a ver cómo eso nos va a ayudar también al tema de detección de similitud y aprovechar la herramienta. Y es justamente a donde vamos ahora. ¿Cómo funciona la herramienta de Turnitin Feedback Studio? Que estoy seguro es una pregunta que muchos de ustedes, si no que la mayoría, lo tienen en mente en este momento. Oye, ¿cómo funciona la herramienta? ¿Qué hace? ¿Qué es? Bueno, la herramienta se compone de dos módulos. Vamos a pensar que son dos dimensiones. El primer módulo, la primera dimensión, está enfocada a la detección de similitud, ¿sí? Es donde escuchan ustedes del famoso reporte de similitud, que muchas veces hay profesores que lo llaman el reporte antiplagio, la herramienta antiplagio. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero nos estamos enfocando en la detección de similitud. Ese es el primer componente. Y luego tenemos un segundo componente que está enfocado 100% al tema de retroalimentación, y aquí es donde viene el apellido de feedback, ¿sí? Estos dos componentes están unidos en la misma herramienta, así que ustedes como profesores van a poder usar la herramienta no solo para detectar esta cuestión de similitud, sino para proveer retroalimentación a los estudiantes que la estén usando o con los que estén interactuando a través de la herramienta, ¿sí? Y en el primer tema, que es esta cuestión de la detección de similitud, encontramos lo siguiente, y aquí se lo voy a desmenuzar a los elementos más generales de lo que es este tema, ¿sí?
Primer cosa, ¿cómo funciona o cuál es el proceso que se sigue para llegar al famoso reporte de similitud? Vamos a pensar que ustedes como profesores tienen un documento, varios documentos, y quieren generar reportes de similitud para esos documentos, o que los estudiantes están entregando sus tareas que van a generar reporte de similitud. Bueno, lo que sucede es que al momento que los documentos se entregan en la plataforma los procesa y en este proceso lo que hace es que los está cotejando contra las diferentes bases de datos que tenemos en pantalla, ¿sí? Básicamente lo que está haciendo la herramienta es, oye, ¿sabes qué? Del contenido del documento que me están entregando o los documentos que me están entregando, ¿qué encuentro que es similar contra todo lo que tengo almacenado en las diferentes bases de datos de Trinity? Y eso como resultado, ¿qué me va a dar? Me va a dar el famoso reporte de similitud, donde la herramienta puede decir, ¿sabes qué? Tu documento tiene un 30% de similitud. Eso significa que está compuesto en un 30% de información o fuentes externas ya existentes. Y por ende, podemos asumir que el 70% restante es contenido original. ¿Ok? ¿De dónde sale este tema? De las bases de datos o cómo se componen las bases de datos. Ok, tenemos una primera categoría que está compuesta de páginas web. Estas páginas web son más de 97,000 millones y crecen a una razón, se los comento, de entre 7 y 9 millones de páginas a la semana. Y en esta base de datos no solamente tenemos páginas que están activas al día de hoy, sino que tenemos páginas que ya no están activas, pero que nosotros seguimos teniendo almacenadas en repositorios, ¿sí? La segunda categoría que encontramos es una categoría que está compuesta por más de 84 millones de artículos indexados. Estos más de 84 millones de artículos indexados son artículos científicos académicos, donde vemos publicaciones de renombre, como puede ser Real Legal, Elsevier, Crossref, entre otros. Y lo que sucede es que gracias a convenios que nosotros tenemos, podemos cotejar los reportes o los documentos que estamos analizando, no solamente contra artículos que están publicados de forma abierta, sino también contra algunos artículos en algunas de estas casas de publicación que siguen en proceso de publicación, ¿sí? O sea, inclusive estamos comparando contra los borradores previo a publicación. Esto con algunas de las casas de publicación que les comentaba, ¿no? Y la última categoría que tenemos está compuesta por más de 1,400 millones de trabajos de estudiantes. Estos 1,400 millones de trabajos de estudiantes se componen de documentos que han sido entregados de forma voluntaria por muchas de las escuelas a las que les damos servicio, donde los profesores han dicho, ¿sabes qué? Este documento o documentos quiero enviarlos a la base de datos. ¿Para qué? Para protegerlos ante cualquier reproducción parcial o total que tengamos de este punto en adelante. Así que en conjunto, estas tres bases de datos que les comentaba es lo que nos va a llevar al final a este producto que es el reporte de similitud, en el que, como les decía, voy a saber la proporción entre contenido original y contenido externo, contenido ya existente que tenemos en un documento. Y este es el primer componente que encontramos en Feedback Studio, que está orientado a esta cuestión de la detección o comprobación de similitud. Ahora, hay algo que es bien importante. A pesar de que nosotros estamos, sí, enfocándonos en este tema que es la comprobación de similitud, igual no podemos perder de vista que el objetivo macro, vamos a pensar, que estamos persiguiendo es el de incentivar la escritura original. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos buscando no es solamente hacer un control de la cuestión de similitud, sino que lo que queremos es que nuestro estudiante siga puliendo, comience a pulir sus habilidades de escritura para que la calidad de sus entregables llegue al punto que nosotros queremos, ¿ok? Esa es la invitación que nosotros les hacemos, abordar la herramienta desde una perspectiva pedagógica más que desde una perspectiva punitiva, especialmente en este componente de la comprobación de similitud. Pero tenemos el otro componente que les decía ahorita, que es el componente de retroalimentación, el componente de feedback. Este componente, ¿para qué nos va a servir o de qué forma lo vamos a utilizar y de qué forma se ha utilizado en el pasado? Bueno, nada más para darles una idea, y aquí les debo el dato actualizado, solamente hasta el año de 2015, las herramientas de retroalimentación específicamente ya habían sido utilizadas en más de 30 millones de documentos a nivel mundial. Evidentemente, si esta estadística la reviso al día de hoy, estoy muy seguro que vamos a estar ya hablando en los miles de millones, ¿sí? ¿Qué son
las características de la herramienta o qué son las funcionalidades de la herramienta que me van a permitir la retroalimentación. Tenemos diferentes opciones, pero todas van desde lo particular hasta lo general. O sea, podemos enfocarnos tanto como solamente hacer un comentario puntual en un renglón, en un párrafo al estudiante, hasta llegar a algo tan general como grabar comentarios de voz, grabar mensajes de texto grandes, inclusive programar coevaluaciones o evaluaciones de pares. Aquí va a depender de lo que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Pero este es el segundo componente que viene a complementar la cuestión de la detección de similitud, y es donde les digo que tenemos la oportunidad de ayudar al estudiante a seguir mejorando sus habilidades de escritura, ¿okay? Y eso, en conjunto, es lo que nosotros consideramos, y aquí volvemos un poquito al tema del inicio, que son elementos que los van a acercar un poco más a la excelencia académica. El tener estos dos componentes trabajando en sinergia es algo que los va a acercar a ese objetivo que sabemos toda institución educativa tiene. Y esto es básicamente cómo funciona la herramienta en lo general, hablando a nivel de conceptos, ¿sí? Y nada más antes de pasar ahora sí a mostrarles la herramienta tal cual, me gustaría que nos tomáramos un tiempo para profundizar sobre estos dos conceptos de plagio y similitud. ¿Por qué? Ahorita que yo les estaba platicando sobre las bases de datos que manejamos, también les platicaba que tenemos profesores que a veces dicen reporte de similitud, tenemos profesores que a veces dicen reporte de plagio, que el porcentaje de plagio, porcentaje de similitud, etcétera. Así que es muy importante entender no solo la diferenciación de estos conceptos, sino el alcance que tiene la herramienta con relación a estos dos conceptos, ¿ok? Así que en este tema tenemos que partir con una premisa en mente bien importante. De que Turnitin no detecta plagio, sino que detecta similitud. Ojo, ¿a qué me voy a referir con esto? Y aquí vamos a volver al flujo de trabajo general que les platicaba. Cuando estamos entregando un documento, lo que está haciendo la herramienta es que este documento lo está comparando contra contenido ya existente en las bases de datos de forma textual, ¿sí? Así que, ¿qué pasa? Que vamos a suponer que tengo un documento que es una redacción normal, tiene citas, tiene referencias, tiene contenido original, etcétera. ¿Qué es lo que hace la herramienta? Toma la totalidad del documento, o sea, no se va diseccionando. Lo que hace es, de la totalidad del documento, estas líneas de texto o este párrafo o estos párrafos ya existen. Esto va a ser indiferente de si el párrafo está citado o está referenciado, si es una cita, no es una cita, etc. Lo que hace la herramienta es que está haciendo una detección textual de coincidencias, ¿sí? Así que partiendo de ese punto tenemos que estar bien claros de que la herramienta lo que me está diciendo es un porcentaje de similitud. Porcentaje que todavía podría llegar a cambiar si yo como profesor entro al reporte de similitud y comienzo a revisarlo y comienzo a descartar elementos que no son de mi interés o que sabemos que no se relacionan tal vez a una falta de integridad académica, ¿sí? Que en ese sentido es donde nos pasamos al tema de plagio. Cuando estamos hablando de plagio, nos estamos yendo a la definición del libro, que es la práctica de tomar el trabajo o ideas de alguien más y mostrarlas como propia en cualquiera de sus versiones, ¿sí? Independientemente de si es virtual, físico, publicado o no publicado. Aquí lo que tenemos que estar bien claros es que el plagio está definido por dos elementos que son la intencionalidad y el dolo, ¿sí? La herramienta no tiene cómo discernir de esos elementos en un documento. Lo único que está haciendo la herramienta, de nuevo, es detectar la similitud textual. Así que, ¿qué pasa? Que la recomendación que hacemos siempre es, oye, ¿sabes qué? En caso de que encuentres una anomalía en un documento o algo que tú consideres pudiera significar una falta de integridad académica, lo que vas a hacer es, pues, apegarte a la política institucional o seguir los protocolos institucionales para canalizarlo a la instancia correspondiente y que sea la posterior determinación de si se está cometiendo o no un plagio académico. Esa es la recomendación, ¿sí? El reporte de similitud puede ser un punto de partida, pero en caso de alguna anomalía o querer tal vez indagar en el asunto, siempre hay que seguir los protocolos institucionales. Y eso me lleva al siguiente punto, ¿ok? Entonces, estamos hablando de estos dos conceptos. Si yo les preguntara al día de hoy, oye, ¿cuánto plagio estarían dispuestos a aceptar ustedes? Creo yo que la mayoría me diría, ¿sabes qué? Yo no acepto plagio. Partiendo
de la idea de que ya se hizo la determinación de que el estudiante lo está cometiendo. Y aquí yo estaría de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque sabemos que en el ambiente académico la palabra plagio puede traer repercusiones fuertes para el estudiante e inclusive podría tener repercusiones fuera de lo académico, a lo mejor cayendo en algo ya de un tema un poquito más jurídico, ¿no? O penal dentro de la materia. Así que aquí tenemos que tener nada más cuidado y por lo mismo es muy importante hacer la diferenciación de estos dos conceptos. Ahora vamos al tema de similitud. Oye, entonces, ¿cuál es el porcentaje de similitud adecuado? Bueno, aquí tenemos dos escenarios o tenemos dos caminos que podrían existir al día de hoy. El primer camino, que muy seguramente la universidad va por ahí, es ¿qué pasa si yo estoy utilizando estas herramientas de detección de similitud y ya cuento con una política, ya cuento con un marco delineado de cómo se va a utilizar y cómo tengo que proceder? No tengo ningún problema, vamos a seguir esa directriz. Oye, que recibí un documento que tiene el 10% de similitud, ¿qué hago con él? Bueno, según la política, yo sé si lo recibo, le bajo punto, lo regreso, etc. Ese es el camino, vamos a pensar que es el camino ideal, o es el camino más sencillo para ustedes. Pero ¿qué pasa si ustedes no tienen una política? Que el día de mañana van a profundizar todavía un poquito más en el reporte de similitud, pero ¿qué pasa si no tenemos tal vez un marco de referencia? Bueno, entonces va a ser bien importante que la premisa de que no estamos detectando plagio sino similitud la tengamos bien presente y también es importante que entendamos la relatividad que puede llegar a tener un porcentaje de similitud. Aquí me refiero con relatividad, que dentro del cálculo de la similitud tenemos que nosotros también tener en mente que los documentos traen cierta predisposición a presentar similitud alta o baja. Y aquí tenemos diferentes elementos, como por ejemplo puede ser el nivel de estudios, la materia, inclusive lo que se pidió en rúbrica, ¿sí? Y el ejemplo más fácil es, no va a ser lo mismo que le pida a lo mejor a un estudiante, vamos a pensar de la carrera de leyes, que redacte un documento con las reformas constitucionales más relevantes en México en los últimos 20 años, que es un documento que yo sé por sus características muy probablemente tenga una similitud elevada, no necesariamente está mal, pero sabemos que la ley pues no se parafrasea, la ley se interpreta, así que va a tener que incrustar o va a tener que incluir más bien los artículos de forma textual. Ese documento yo sé que tiene una predisposición elevada a similitud y no va a ser lo mismo que si le pido mañana a esos mismos estudiantes, oye, redáctame una página de cómo te la pasaste en la casa con tu familia en la pandemia. Son dos escenarios bien diferentes para lo que es la cuestión esta del porcentaje de similitud y está ligada 100% a las características del documento en cuestión. Así que yo los invito a que, uno, si ya tenemos unas políticas por ahí definidas, vamos a acatar esas políticas, vamos a ver el alcance de dichas políticas, es el camino más fácil para ustedes. En caso de que no lo tengamos, nada más hay que ser bien precavidos sobre cómo avanzamos sobre un reporte de similitud y lo que hacemos con el reporte y cómo lo comunicamos. Y claro que en caso, de nuevo, de haber algún tipo de pues de anomalía o de algo que les llame la atención en algún documento, pues siempre acatar las directrices institucionales y seguir los protocolos, canalizarlo a la instancia correspondiente y que ya se haga la determinación. Porque de nuevo estamos detectando similitud y no plagio. ¿Ok? Y bien, antes de pasar la demostración en vivo, me gustaría saber si por ahí tenemos alguna pregunta, algo que valga la pena comentar del lado de la universidad. Si no, continuamos. Ok, vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito de temas generales de qué es Turnitin, cómo funciona la herramienta Feedback Studio, que es con la que cuentan ustedes. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues cómo la utilizamos, ¿no? Recordemos, la sesión se llama Elementos Esenciales. Vamos a ver lo esencial en el uso de. Mañana, en otra sesión que por ahí deben tener ustedes visibilidad, vamos a profundizar un poquito más en lo específico del reporte de similitud. Ahorita vamos a ver las generalidades, ¿va? Entonces, primer tema importante, ¿ok? ¿Cómo es que voy a estar accediendo yo a la herramienta? Sabemos que tenemos algunos docentes que la herramienta la están utilizando a través de aulas virtuales de la universidad, pero acá en lo específico, el uso que se le da por lo general es a través de la misma página de turnitin.com, ¿ok?
o es a través del punto de acceso que tenemos en la página de Turnitin.com. Aquí, ¿qué sucede? Que para que ustedes puedan acceder a la herramienta, es necesario que hayan sido registrados por uno de los administradores, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que alguien en algún momento, para otorgarles acceso de este lado, tuvo que haber registrado su nombre y su correo electrónico, y ustedes debieron de haber recibido una invitación en la cual ustedes generan una contraseña, responden o definen una pregunta secreta, y con eso ya pueden iniciar sesión. Oye, ¿qué pasa si yo no he pasado por ese proceso? Bueno, si ustedes quieren tener acceso a la herramienta y nunca los han registrado, o no se acuerdan, o no saben, recomendación, acérquense con los administradores, pregunten. En caso de que ya los hayan registrado, no hay ningún problema, les pueden volver a enviar el correo de registro. En caso de que no los hayan registrado, pues lo pueden registrar, ¿ok? Nada más sí les recomendaría que revisen a lo interno cómo están manejando el tema de los accesos, ¿ok? Pero bueno, vamos a pensar que yo ya tengo un acceso a Turnitin.com, ya me registraron con mi correo, ya tengo yo una contraseña. Voy a ingresar. ¿Qué es lo que voy a estar viendo una vez que ingreso? Voy a estar viendo algo como esto, ¿ok? Voy a tener aquí una pantalla de trabajo donde me van a aparecer todas las cuentas en las que estoy registrado como profesor. ¿A qué me refiero con todas las cuentas? Al momento que a mí me están registrando en Turnitin, eligen en dónde voy a estar prestando servicio, vamos a pensar, que son los apartados que voy a poder utilizar para generar clases o revisar documentos, lo que sea. En mi caso, yo tengo muchas cuentas porque hay muchas universidades que me han registrado, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, no sé. Oye, a lo mejor yo doy clases, vamos a pensar, en FIME y en FACPIA. Puede ser que el día de mañana, si lo registran, aquí les salga una cuenta de FIME y les salga una cuenta de FACPIA, por ejemplo, ¿sí? Esto nada más es a qué cuentas estás asociado. No dice nada más. No se preocupen. Si les aparece solamente una, qué bueno. Si les aparecen varias, qué bueno. Esto nada más está ligado a las cuentas donde los han ubicado. ¿Qué es lo siguiente que vemos? Que cada cuenta en la que yo estoy registrado tiene ciertas clases. Y déjenmelo un poquito más grande para que me puedan ver bien todos, ¿ok? Entonces, cada cuenta en la que yo estoy registrado, por ejemplo esta, que estoy señalando con el mouse, aquí aparecen ciertos nombres de ciertas clases. ¿Esto por qué sucede? Porque al momento que estamos utilizando la herramienta, básicamente tenemos dos flujos de trabajo, ¿sí? El primer flujo de trabajo es, oye, ¿sabes qué? Yo, profesor, ingreso y quiero revisar directo documentos en un apartado específico. O sea, yo puedo ingresar, puedo cargar el documento, se genera el reporte de similitud, se acabó. Pero el flujo regular de trabajo es, yo entro porque tengo clases asignadas y quiero crear esas clases para poder registrar estudiantes y que al momento de registrar estudiantes, ellos puedan entregarme documentos en las tareas que yo vaya creando. Aquí es donde estamos viendo este flujo de trabajo que va de lo general a lo particular, que es, estoy asignado en una cuenta. Dentro de la cuenta creo clases. Dentro de las clases creo tareas y dentro de las tareas recibo los documentos que generan los reportes de similitud. Ahorita es el primer flujo que vamos a ver. En unos minutos les voy a enseñar el otro flujo que les platicaba, que esto puede ser bueno en caso de que alguno, no sé, a lo mejor esté apoyando en labores de asesorías de tesis, está haciendo investigación, cosas de ese estilo. Tenemos la otra forma para hacer cargas directas de documento y entonces les voy a mostrar. Pero primero vámonos por el flujo normalito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estoy en la cuenta registrado, que esto les digo. Vamos a pensar que esto dice FIME, un decir. Y aquí nos vamos donde dice crear clase, ¿sí? Que es un botón grande verde del lado derecho, no hay forma en que nos confundamos. Aquí voy a hacer clic en agregar clase y voy a llegar precisamente a la pantalla de creación de clase, ¿sí? Oye, nombre de la clase, vamos a ponerle, no sé, teoría de negocios. Clave de inscripción, aquí podemos poner números, letras, lo que sea. Tipo de asignatura, que estos datos realmente son de referencia, lo de tipo de asignatura y las demás cosas. Aquí podemos poner, ¿sabes qué? Es de negocios, si sale negocios, qué bueno, si no, ponemos algo similar. Edad de los estudiantes, tengo puros mayores de 18. Fecha de inicio de la clase, siempre va a ser el día que la crearon, así que ahí no hay mucho pierde. Pero la fecha final de la clase, recomendación, vamos a intentar ajustarla a los periodos académicos, ¿sí?
Porque esto, digo, a lo mejor a nivel profesor no afecta, pero a nivel administrativo sí. Así que vamos a intentar nada más ajustarnos al calendario escolar. Que por ejemplo, ahorita ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Yo voy a terminar este periodo de clases a lo mejor en agosto, ¿sí? Así que lo voy a poner aquí, que el 1 de agosto se termine la clase. Muy bien. Enviar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se está generando ya la clase que tiene un número específico y su clave de inscripción. ¿Esto para qué me va a servir? Vamos a pensar que ustedes, primer día de clases, llegan al salón y le dicen a los estudiantes, oye, ¿sabes qué? Necesito que entren a turnitin.com y se registren en esta clase específica. Este es el número de la clase y esta es la clave de inscripción. ¿Esto qué causa? Que yo como estudiante puedo ir a turnitin.com. Lo voy a poner en español, nada más para que lo vean como lo ve el estudiante. Y aquí donde dice crear cuenta, yo como estudiante puedo generar aquí mi información, la puedo poner y luego me va a decir, ok, nada más que me tienes que especificar el número de la clase y la clave de inscripción que vas a utilizar. Porque evidentemente si un estudiante está creando una cuenta es porque le pidieron que se registre en una clase, ¿sí? Oye, es que a lo mejor mis estudiantes ya tienen cuentas en Turnitin, ya lo han usado en el pasado. Entonces, ¿qué hago con esta información? No hay ningún problema. Esta misma información se la pasan a los estudiantes porque ellos en su vista de estudiantes tienen una pestaña que se llama inscribirse en una clase. Y en la pestaña de inscribirse en una clase tengo precisamente la opción de yo como estudiante registrarme a mí mismo en una clase. Ok. Eso lo tengo aquí, que son los datos que les mostraba ahorita, ¿no? Entonces lo que acabamos de hacer es crear una clase. Como les digo, ahí es donde podemos aprovechar para saber si yo como profesor voy a registrar a los estudiantes o ellos mismos se registran. ¿Dónde está la clase que creamos? Está aquí, teoría de negocios. En cualquier momento que ustedes quisieran consultar la información para volvérsela a dar a los estudiantes del número de la clase y la contraseña, la pueden ver aquí en el número de la clase y aquí donde dice editar, van a poder ver la clave de inscripción. ¿Ok? Pues muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es que voy a entrar a la clase, ¿sí? Aquí a la clase de teoría de negocios, que es la que acabamos de crear. Muy bien. La clase evidentemente está vacía, no tengo ni estudiantes, no tengo tareas tampoco. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Las diferentes pestañas que tengo aquí en la parte superior. Tengo la pestaña de estudiantes, por ejemplo, donde voy a poder registrar ahora yo como profesor a los estudiantes. Que aquí, ejemplo, yo puedo ingresar y puedo agregar estudiantes uno por uno. Por ejemplo, aquí puedo agregar al estudiante, vamos a pensar que voy a agregar a Juan Pérez. Y al momento que lo registro, ya está aquí asignado, ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Yo tengo muchos estudiantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cargar una lista de estudiantes. Y al momento que cargo la lista de estudiantes, yo puedo hacer una carga masiva de todo mi grupo, que muy seguramente tienen ustedes a su grupo ya en un listado en Excel. Aquí solamente sería necesario que tomáramos esa lista y la podemos cargar aquí en la plataforma. Lo único que necesitamos es que siga el formato de nombre, apellido y correo electrónico, lo único. Y con eso podemos adjuntar ya el Excel, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir la pestaña de estudiantes, para registrar estudiantes que evidentemente al momento que lo registramos, si ellos no tienen una cuenta en Turnitin, les va a llegar un correo para que generen o configuren su usuario. Y si ya tienen un usuario de Turnitin, lo único que va a suceder es que les va a salir un mensaje de, oye, ¿sabes qué? Fuiste agregado a la clase de teoría de negocios, nada más para que ya te aparezca en tu pantalla inicial, ¿no? Que así se vería. Un estudiante que ya tiene una cuenta en Turnitin. Y en esta pantalla de trabajo de estudiantes tenemos una última opción que va a permitir enviar correo a todos los estudiantes. ¿Esto qué significa? Que tenemos básicamente una opción para enviar un mail masivo a todos los estudiantes que están registrados en la clase. Oye, pero ¿qué más puedo hacer además de este tema de los estudiantes? Dentro de lo que es Turnitin Feedback Studio, también podemos manejar un boletín de notas, que este boletín de notas, por ejemplo, ya me aparecen los dos estudiantes que creé ahorita, y evidentemente, conforme vayamos creando ejercicios, se van a ir sumando columnas de este lado, e inclusive podemos utilizar este tabla o este apartado de boletín de notas para llevar, por ejemplo, un control de la asistencia. Si yo hago clic aquí en la asistencia,
Aquí yo puedo poner, ¿sabes qué? Hoy 23, José Sánchez no vino a la clase y Juan Márquez llegó tarde, ¿sí? Aquí ya está la asistencia. Todo lo que pongamos aquí, ya sea asistencia, las calificaciones que solitas se actualizan, todo lo vamos a poder exportar. Igual tenemos otras opciones interesantes, como por ejemplo, aquí tenemos una biblioteca que a lo mejor vamos a profundizar un poquito más mañana de algunas funciones que podemos usar en los reportes de similitud. Tenemos un calendario que nos permite, por ejemplo, seleccionar el lunes 20 y poner algún comentario a los estudiantes. Oye, el lunes 20 es necesario que lean esta lectura previo a la sesión. Aquí podrían poner toda la información. Esto tiene visibilidad del estudiante. Y también tenemos la oportunidad de generar, por ejemplo, foros de discusión que van a estar aquí incrustados. Evidentemente, ¿quiénes van a poder participar en el foro de discusión? Todos los estudiantes que ustedes tengan registrados dentro de la clase. Son quienes van a poder estar participando por ahí, ¿sí? Y esas son algunas de las cosas que vamos a poder hacer dentro de la clase que acabo de crear, que de nuevo, yo los invito a que si al día de hoy tal vez están llevando algunos de ustedes los registros de asistencia o de calificaciones en un Excel aparte, o a lo mejor tenemos todavía algunos que preferimos por ahí el formato físico, pues bueno, si yo ya tengo acceso a esta herramienta, ¿por qué no aprovechar que puedo llevar el registro yo aquí directo, tanto de calificaciones como asistencia, y simplemente lo puedo exportar al final del día o al final del periodo, ¿no? Así que eso sería lo que podemos hacer con estas pestañas. Pero ahora viene lo más importante. Oye, entonces yo ya creé una clase. ¿Ya se registraron o ya registré estudiantes? Lo que haya sido, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es comenzar a crear las tareas en donde me van a entregar los documentos, ¿no? Para hacer esto, lo único que voy a hacer es hacer clic aquí donde dice agregar un ejercicio. Y voy a proceder a la configuración del ejercicio en sí, ¿sí? Entonces aquí el título del ejercicio, por ejemplo, le puedo poner actividad 1, semestre enero-mayo, vamos a pensar. Valor en puntos, voy a decir que vale 100 puntos. ¿Cuándo empieza la actividad? La fecha límite de entrega y la fecha de publicación de calificaciones, ¿sí? ¿Qué tipo de archivo voy a permitir que se entregue en Turnitin Feedback Studio? Recomendación. Por lo general, dejamos aquí seleccionado permitir cualquier tipo de archivo. Pero en sí, mientras el archivo sea de un formato común y contenga texto, lo vamos a poder revisar. ¿A qué me refiero con un formato común? Todo lo que sea Word, Excel, PowerPoint, PDF, TXT, ODT, HTML, entre otros, ¿sí? Así que por esto no se preocupen mucho. ¿Qué más vamos a poder hacer por ahí? Tenemos esta opción que dice entregar trabajos. Y esto va a ser muy importante, muy seguramente también lo vamos a ver mañana otra vez. Cuando estamos viendo esta opción que dice entregar trabajos sin depósito o depósito de trabajos estándar, ¿qué significa? Que la herramienta me está preguntando si los documentos que se van a entregar deseamos que sean indexados en la base de datos de Turnitin. Que aquí, vámonos al inicio de la sesión. Yo les comentaba que tenemos una base de datos compuesta por más de 1,000 millones de documentos enviados por escuelas a las bases de datos. ¿Qué pasa? Que si yo selecciono la opción de depósito de trabajos estándar, todos los documentos que entreguen los estudiantes o que entregue yo en el apartado de actividad 1, semestre enero-mayo, todos los documentos se van a indexar en la base de datos. Así que cualquier documento que se entregue de forma posterior, que sea una reproducción parcial o total del documento, me va a estar arrojando una coincidencia, ¿sí? Esto es bueno, ¿por qué? Porque nos da oportunidad de proteger la información. O sea, ¿sabes qué? Yo no quiero que nadie utilice esta tarea en el futuro o no quiero que nadie utilice fragmentos de este documento más adelante sin darme crédito. Porque sabemos que es bien común este tema del reciclaje de tareas, ¿no? Que muy seguramente a ustedes ya les ha haber pasado alguna vez. Tenemos estudiantes, oye, que pasó de quinto a sexto y le dejó sus tareas al que venía subiendo de cuarto a quinto, ¿no? Para eso nos va a servir este tema del depósito de trabajos estándar, para detectar ese tipo de coincidencias de documentos que ya fueron entregados por un estudiante en periodos anteriores. Así que esta opción de depósito de trabajos estándar en ese escenario puede ser buena. ¿Cuándo no es conveniente enviar documentos a la base de datos?
pensando que, por ejemplo, esto sea un borrador de actividad 1. ¿A qué me refiero con esto? Si estoy lidiando con un borrador, no quiero que el contenido se vaya a la base de datos. ¿Por qué? Porque es algo que voy a revisar otra vez. A lo mejor esta semana me están entregando el borrador 1, la siguiente semana el 2, la siguiente semana el 3, o a lo mejor vamos por meses, vamos por bimestre, lo que sea. Así que, ¿qué va a suceder si al día de hoy me entregan el borrador 1 y lo envío a la base de datos? Que cuando quiera revisar el borrador 2, vamos a tener un conflicto. Así que en este escenario voy a seleccionar la opción sin depósito. ¿Qué significa sin depósito? Los documentos se reciben, los documentos se procesan, los documentos generan reporte de similitud, no hay ningún problema, pero no se envían a la base de datos de Trinity. Así que esto va a ser bien importante al momento que ustedes estén configurando una tarea, una actividad o la carga de un documento, ser conscientes de conviene o no conviene enviar el documento a la base de datos. Y les adelanto, si tienen dudas, mejor no lo envíen. Eso es lo más sencillo del mundo, ¿sí? Ante la duda, mejor no lo enviamos. Lo peor que puede pasar es que el día de mañana lo queramos indexar, lo volvemos a entregar y se envía a la base de datos. Se acabó, ¿sí? Esto es lo primero que vamos a configurar al momento que estamos creando una tarea. Pero luego tenemos la configuración opcional y aquí es donde vienen muchas opciones que están relacionadas al reporte de similitud, ¿sí? Lo primero que vamos a encontrar es si queremos que la tarea tenga instrucciones. Esto ya dependerá de cada uno de ustedes. Si vamos a permitir entregas después de la fecha límite. Estas son cosas estándar que ponemos en todas las tareas independientemente del sistema que estemos usando, ¿no? Pero luego ahora sí tenemos las opciones del reporte de similitud. Primera pregunta, ¿queremos generar un reporte de similitud para entregas? ¿Sí o no? Pues si están usando la herramienta, yo quiero creer que sí. ¿Cuándo vamos a generar los reportes de similitud? Ojo con esto. Al momento que un estudiante entrega, ustedes pueden definir cuándo quieren que se estén generando los reportes. Tenemos una opción que dice inmediatamente el primer informe es el final. O sea, el estudiante tiene una oportunidad para entregar un documento y de esa oportunidad se genera el reporte de similitud y se acabó. ¿Okay? La segunda opción que tenemos, que es la que me gusta a mí, es una opción que permite a los estudiantes entregar en múltiples ocasiones sus documentos. ¿A qué me refiero? Que, oye, ¿sabes que a lo mejor la fecha límite de entrega es el siguiente viernes? El estudiante entrega hoy. El estudiante puede ver su reporte, a lo mejor puede hacer algunos ajustes, vuelve a entregar. Oye, que todavía sale esto, ya le hice un comentario, lo que sea, el estudiante puede hacer ajustes, puede volver a entregar y así nos vamos hasta el siguiente viernes, ¿sí? O tenemos la última opción, que a mí no me gusta tanto, porque creo yo que entorpece tanto al estudiante como a mí, porque nos tenemos que esperar, y es la opción de que el reporte se genere en la fecha límite de entrega. ¿Esto qué significa? Esto significa que el estudiante y yo como profesor vamos a estar viendo el reporte hasta que se cierre la actividad, así que a lo mejor ya perdí un poquito el objetivo. Entonces vamos a seleccionar también cuándo se genera el reporte de similitud. Lo siguiente que tenemos son opciones ahora sí específicas dentro del reporte de similitud. Y si aquí me dan oportunidad, les voy a enseñar bien rápido. Bueno, es que me voy a tener que salir. Pero les voy a enseñar ahorita lo que es un reporte de similitud. En el reporte de similitud tenemos diferentes opciones donde no solamente nos quedamos con las coincidencias que se encontraron en el documento, sino que podemos ir, entre comillas, limpiando o descartando elementos que no son de mi interés dentro del reporte. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la opción de aplicar la exclusión de la bibliografía, de las citas o de establecer parámetros para descartar fuentes completas de acuerdo al número de palabras que tienen de presencia en el documento. Cada uno de estos filtros funciona de forma diferente y cada uno de estos filtros, al momento de ser aplicados, evidentemente van a tener un impacto en el conteo de la similitud, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vamos a pensar que ustedes reciben un documento donde lo que se está encontrando como coincidencia es la bibliografía. ¿Por qué? Porque alguien en alguna parte del mundo ya utilizó esa fuente bibliográfica. ¿Qué es lo que pasa? Que la herramienta detecta la coincidencia y luego si ustedes aplican el filtro, pues la herramienta lo va a ignorar y ya no lo va a tomar en el conteo, así que tiende a bajar la similitud de un documento. Esas opciones, esos filtros que les comento que ustedes pueden aplicar en el reporte, también los pueden aplicar aquí a nivel actividad. Oye, ¿sabes qué? Yo siempre aplico los mismos filtros
quiero que los documentos ya vengan prefiltrados. Bueno, ustedes aquí pueden establecer ese prefiltraje para que el día de mañana, si reciben documentos, ya vengan con las características que ustedes quieren preaplicadas, que como quiera ustedes estando dentro del documento lo pueden aplicar o lo pueden quitar, ¿sí? Luego tenemos la opción de si vamos a permitir a los estudiantes ver los reportes de similitud, sí o no. Si vamos a activar las coincidencias traducidas y vamos a excluir plantillas. Coincidencias traducidas va a ser que la herramienta detecte fuentes de información que fueron traducidas del inglés al español, por ejemplo. Eso se ve en el reporte de similitud. Si tenemos alguna plantilla que queramos que la herramienta tome en cuenta para el tema del conteo de la similitud. Y por último tenemos la opción de calificaciones y revisión de inglés, ¿sí? Esto funciona en caso de, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una rúbrica que quiero adjuntar desde un inicio, adjunto la rúbrica. Oye, que el documento que me están entregando está en inglés, yo en el reporte de similitud también voy a poder revisar inglés en temas de ortografía, gramática, etc. Una vez que tengo toda esta configuración, lo único que va a suceder es que voy a enviar la actividad y una vez que ya envío la actividad, pues ya está liberada, ¿no? Así que los estudiantes, al momento que ingresen a sus respectivas pantallas de trabajo, y ustedes también van a ver aquí las bandejas de entrada. Yo estoy viendo que ninguno de mis estudiantes ha entregado. Los estudiantes, evidentemente, procederían a entregar documentos. Y aquí es donde se generan los reportes de similitud. ¿Ok? Que si yo les muestro por aquí otra clase, así se vería una bandeja de entrada. ¿Sí? Aquí tenemos documentos ya entregados. Tendríamos aquí que ya se generó el reporte de similitud. Yo sé que ya se generó porque tenemos el porcentaje general de similitud y tenemos una barra de color que me indica que el reporte está listo para revisarse. Y lo que es un reporte de similitud, o cómo se vería un reporte de similitud, se vería de esta forma, como lo tenemos aquí. Que el día de mañana los invito a una sesión que va a estar impartiendo mi compañero, el maestro Diego Osorio, donde les va a enseñar cómo interpretar y cómo utilizar este tema del reporte de similitud, ¿ok? Pero básicamente esto es lo que veríamos en una bandeja de entrada de ejercicios. Que aquí, inclusive, pueden entregar los estudiantes desde su perfil de estudiante o ustedes como profesores, aquí donde dice entregar archivo, ustedes podrían entregar uno o varios documentos a nombre de estudiantes que estén registrados en la clase o a nombre de estudiantes que no estén inscritos. Aquí solamente sería cuestión de elegir al estudiante, por ejemplo, en el que están haciendo la entrega su nombre, o si no está inscrito, pues no está inscrito y ponen los datos. Y aquí podrían ustedes decir, oye, ¿sabes qué? Juan Pérez, estoy entregando su borrador 1 porque a lo mejor no tenía internet, lo que sea. Simplemente busco el documento en el ordenador y con esto hago la entrega del documento. Que la verdad la entrega del documento, esto que yo acabo de hacer es básicamente lo mismo que haría el estudiante. Simplemente hace clic en entregar, adjunta el documento, confirma la entrega y con esto el documento ya se estaría entregando a la bandeja de entrada y se va a comenzar a procesar el reporte de similitud. Esto que acabamos de ver es el flujo completo de creación de clases, estudiantes, espacios de entrega y entregar documentos. Es el flujo completito, ¿ok? Y antes de pasar las preguntas, nada más les quiero enseñar algo bien rápido. Oye, ¿qué pasa si yo soy un profesor, pero a lo mejor este tema de las clases, estudiantes, ejercicios, no es para mí? A lo mejor yo solamente estoy dando servicio en temas de asesoría de tesis. A lo mejor estoy dando servicio en temas de investigación, revista, etc. ¿Qué es lo que puedo hacer a lo mejor para no pasar por todo este flujo y poder revisar documentos como quieran? Bueno, lo que vamos a poder hacer es elegir esta pestaña que se llama entrega rápida. Y en esta pestaña entrega rápida, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir una cuenta, ¿sí? Claro que si ustedes solamente están en una, pues no hay nada que elegir. Y aquí podemos seleccionar esta opción que dice enviar. Y en el botón de enviar, yo puedo decirle a la herramienta contra qué bases de datos quiero que busque coincidencias y si el documento se va o no se va a la base de datos de Trinity. Que yo, de nuevo, siempre recomiendo sin depósito. Aquí enviamos. Y aquí llegamos a la pantalla de carga como les había mostrado antes. Podemos entregar uno o varios documentos. Aquí simplemente es cuestión de ingresar la información. ¿Sabes qué? Avance de tesis 1, por ejemplo, de mi estudiante Javier Sánchez. Y aquí, bueno, hacemos el proceso de entrega. ¿Qué va a suceder?
el documento se va a procesar, va a generar el reporte de similitud y se acabó. Ahí comienzo ya a hacer la revisión, ¿ok? Esto que les acabo de mostrar, de nuevo, es un flujo diferente al que veíamos de clases y ejercicios. Esto es solamente haciendo clic en esta pestaña entrega rápida y haciendo la entrega directa, ¿ok? Y con esto ya en esta pantalla se está generando el reporte de similitud y ya no pasamos por todo lo anterior. Que aquí de nuevo va a depender del tipo de grupo al que ustedes estén enseñando y las funciones que estén desempeñando. Evidentemente, si tienen clases con muchos estudiantes, etcétera, pues la mejor opción es crear la clase con los estudiantes, espacios de entrega y todo. Pero si solamente están asesorando a una persona en su tesis o a 2 personas en algún anteproyecto, pues bueno, la opción esta que les decía de entrega rápida, creo yo que sería un poco más cómoda para ustedes. Ok, y de nuevo, nada más antes de pasar a las preguntas y algunas cositas más, es bien importante que en caso de que no tengan acceso a la herramienta y lo requieran, acérquense con las respectivas instancias administrativas para informarse cómo sería el proceso y si pueden o no pueden tener acceso a una cuenta. ¿Ok? Y bien, entonces, ya que vimos este tema del flujo general, nos quedó pendiente el reporte de similitud porque eso lo vamos a ver mañana con mi compañero, como les comentaba. Pero ya que vimos el flujo general de trabajo, me gustaría que nuevamente visitáramos esta encuesta, que espero yo que la hayan dejado por ahí abierta, ¿sí? Aquí tenemos otra vez el código QR en pantalla, tenemos por ahí que pueden ir a menti.com, ingresar el código que aparece acá de 3222-9381. Y me gustaría hacerles exactamente la misma pregunta que hicimos en un inicio. Ahorita con lo que vimos de la generalidad de la herramienta, del flujo de trabajo, evidente quedó pendiente el reporte de similitud. Me gustaría preguntarles nuevamente, ¿todavía se sienten muy perdidos con la herramienta? ¿Sienten que aún no lo conocen? ¿O sienten que medianamente ya podrían comenzar a utilizarla? Voy a poner el código QR de nuevo en pantalla para que puedan escanear. Y en lo que están por ahí respondiendo la encuesta, no sé si pudieran apoyarme tal vez, por ahí, profesora Marisabel, no sé si haya habido algunas preguntas en el chat, algunos comentarios que a lo mejor vale la pena ir comentándolos. Sí, claro, maestro Javier. De hecho, muchas fueron respondidas también por nuestros compañeros, que eran más básicamente de la parte de accesar, de cómo se integran las cuentas. Pero aquí, con el tiempo que tenemos, creo que hay una que no se ha respondido. Si me permite, la voy a dar lectura a ella. Y si nos puede apoyar con la respuesta. Dice, ¿existe forma de empatar tareas de un grupo de Teams con Turnitin para evaluación de similitudes o solo es directo desde la página de Turnitin? Ok, gracias por la pregunta. Sí habría manera, lo único es que eso implica un proceso de integración de plataformas, que eso lo tendríamos que revisar con la parte administrativa, porque ese es un proceso que se hace aparte y claro que pues la decisión la tendría que tomar la universidad, pero sí es algo que se podría hacer. Básicamente lo que sucedería es que al momento que se reciben los documentos en Teams, bueno, sí, en Teams, lo que pasaría es que cada entrega de documento me estaría generando un reporte de similitud, que básicamente sería la barrita esta de color que les mostraba y podrían acceder ustedes a ese reporte de similitud mediante esa vía de Teams. Así que sí es factible. Y bueno, estamos viendo un buen cambio en lo que fue por ahí el nivel de conocimiento dentro de la sesión. Me da mucho gusto, significa que el mensaje se recibió. Quedó una parte bien importante pendiente, que es la interpretación del reporte de similitud, que lo van a ver mañana. Pero mínimo con lo que sabemos el día de hoy, ustedes ya pueden comenzar a crear grupos, a cargar documentos, configurar tareas, etcétera. Y ya con lo que van a ver el día de mañana van a estar 100% listos para utilizar la herramienta. Y ojo, las personas que se siguen ubicando en estos primeros 2 cuadrantes, no se preocupen. Pueden escribirme una vez que terminen las rondas de capacitaciones que va a haber en estos días. Si aún tienen dudas, me pueden escribir y podemos ver cómo apoyarlos. ¿Ok? Y bueno, ya nada más antes de terminar, me gustaría mostrarles en dónde pueden ustedes encontrar recursos de apoyo bien interesantes. Si ustedes se dirigen a la página de turnitin.com en español, que es la página que yo les comentaba, es la que por lo general se utiliza para el inicio de sesión,
tenemos dos apartados interesantes. Tenemos el apartado de recursos y el apartado de ayuda. En el apartado de recursos, ustedes van a encontrar webinars, casos de estudio e infografías, no solamente relacionados con nuestras herramientas, sino que tenemos muchísima información que está relacionada, por ejemplo, a temas de educación o tendencias, más bien en la educación superior. Tenemos mucha información, tenemos de ponencias sobre integridad académica, casos de estudio de cómo han lidiado las universidades con este tema de la integridad académica y cómo han logrado implementar herramientas. Y también encontramos infografías e ebooks, ¿ok? Que todo está relacionado de nuevo o a nuestras herramientas o al tema de integridad, que sabemos que es el punto focal para nosotros. Y en el apartado de ayuda, tenemos un área bien importante que se llama eventos para clientes. La sección de eventos para clientes básicamente es un foro en el que estamos publicando la calendarización mensual de sesiones de orientación gratuitas que damos, ¿ok? Aquí tenemos sesiones desde para administradores, profesores y también investigadores, por ejemplo. ¿Sí? Aquí van a encontrar ustedes toda la programación, son sesiones gratuitas, simplemente es cuestión de que ingresen, se registren y pueden asistir sin ningún problema, ¿ok? Que como quiera estoy seguro que con la sesión de hoy y la sesión de mañana van a estar más que listos para sacarle todo el provecho que pueden a esta herramienta Trinity Feedback Studio. Y ahora sí, si no hay ninguna otra pregunta o duda, solo me queda compartirles en pantalla mi contacto. Mi correo es jsanchez@trinity.com. Y en caso de cualquier duda, con toda confianza me pueden escribir y vamos a buscar la forma de apoyarlos, ¿ok? Y bueno, pues les quería dar las gracias por haber extendido la invitación. Como quiera, en estos días vamos a estar participando en más rondas de capacitación. De nuevo, mañana sesión muy interesante de interpretación del reporte de similitud que va a impartir mi compañero, el maestro Diego Osorio. Así que los invito a que nos acompañen y de nuevo, cualquier duda o comentario, estamos a la orden. Y bien, no sé, profesora María Isabel, si desea tomar la palabra para cerrar el encuentro o no sé si se van a pasar a otra sesión. Así es, maestro. Muchas gracias. Perdón. Perfecto. Sí, muchas gracias, maestro. Le agradecemos mucho la información que nos comparte para el uso correcto de las herramientas de retroalimentación de los documentos. Con esto damos por finalizado el programa del día de hoy. Les recordamos que también aquellas preguntas que no se respondieron, pues se harán llegar a los presentadores. El día de mañana, como bien lo mencionó el maestro Javier, continuaremos con el taller de interpretación de resultados del reporte de similitud al mediodía a través de los enlaces que se les compartieron. Agradecemos su atención y permanencia el día de hoy y sería todo para el programa. Que pasen buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego.